posición permanente o a una partícula cargada en movimiento. El campo magnético es proporcional a la carga eléctrica, así como la velocidad de la carga en movimiento. Vamos a ver aplicaciones de la fuerza magnética sobre una carga eléctrica, la fuerza magnética, corriente eléctrica, torque sobre una espiga con corriente eléctrica, momento dipolar magnético y algunas aplicaciones. Ya vimos algo de esto anteriormente, pero vamos a profundizar un poco más. Al igual que en la antigüedad, todavía se emplean pequeños pedazos de hierro para detectar la presencia de los efectos magnéticos. En la figura A muestra la distribución de limaduras de hierro en el espacio cercano a un pequeño imán permanente. En este caso, una barra corta de hierro. En la figura B muestra una distribución correspondiente a un alambre, esto ya lo vimos anteriormente, que conduce electricidad, y una polvo de hierro. Cuando circula la electricidad se van a formar círculos concéntricos en torno al hierro. En electrostática representamos simbólicamente la relación entre un campo eléctrico y la carga eléctrica, y es dada por el campo eléctrico tiene una relación simbólicamente con el campo eléctrico. Esto es, las cargas eléctricas establecen un campo eléctrico al que a su vez pueden ejercer una fuerza de origen eléctrico sobre otras cargas. Resulta tentador tratar de explorar la simetría entre los campos eléctricos y magnéticos, escribiendo que una carga magnética debería tener una relación con el campo magnético. Sin embargo, las cargas magnéticas individuales, llamadas monopolos magnéticos, o bien no existen o son tan sumamente raras que la relación no tiene valor práctico. La relación más útil sería que la carga eléctrica en movimiento tiene relación con el campo magnético y el campo magnético tiene relación con la carga en movimiento, al cual se describe también como corriente eléctrica tiene relación con el campo magnético y el campo magnético tiene relación con la corriente eléctrica. En magnetismo no existe un acuerdo general sobre la denominación de los vectores del campo magnético, o mejor dicho, del campo. El campo magnético puede llamarse inducción magnética o densidad de flujo magnético, mientras que otro vector de campo simbolizado por H puede llamarse también el campo magnético. En esta literatura se ve a B mayúscula como la cantidad más fundamental y por lo tanto le llamamos campo magnético. O sea, existen tres vectores, pero el que vamos a llamar campo magnético es el vector B y el campo H va a ser la intensidad del campo magnético. Ahora podemos ver que lo que corresponde al campo magnético o inducción magnética es una fuerza sobre una carga móvil que nos da la ley de Lorentz. Se dice que existe un campo magnético en un punto si además de la fuerza electrostática se ejerce una fuerza sobre una carga móvil que pasa por dicho punto. Entonces podemos ver aquí la ley, más o menos explica la ley de Lorentz, y para verificar el sentido se utiliza la regla de la mano derecha, que es la velocidad haciendo una multiplicación en cruz con el campo magnético. Para la unidad del campo magnético o inducción magnética en el sistema internacional es el Tesla, donde el campo magnético va a ser igual a la fuerza magnética sobre la carga por la velocidad por el seno del alfa. Ese alfa es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Y aquí nos da una relación de un Tesla es igual a un Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo, o un Newton sobre Ampere por metro. En el sistema CGS es el Gauss. Un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. Pero nosotros vamos a usar el sistema internacional, que es el Tesla. El campo magnético terrestre es igual o inferior a 0.5 Gauss. El campo magnético de una RMN es del orden de 0.5 Tesla. La radiación magnética. El campo magnético próximo a imanes poderosos es de 0.1 Tesla a 0.5 Tesla. Y el campo de grandes electroimanes es de 1 a 2 Tesla. La fuerza de Lorentz, que es la fuerza magnética, va a ser igual a la fuerza producida tanto por el campo eléctrico como el campo magnético, va a ser igual a la carga que multiplica al vector campo eléctrico por el vector velocidad
y este vector velocidad está multiplicado en cruz por el campo magnético. El flujo magnético, Fm, la ley de Gauss del magnetismo y las líneas de campo magnético están más o menos resumidas en esta presentación, donde el flujo magnético va a ser igual a la integral de superficie del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de la superficie, y la unidad del flujo magnético es el Weber. En lo que es la ley de Gauss del magnetismo, el flujo magnético es el integral de contorno o integral de línea del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de superficie, y esto es igual a 0. Y las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Tenemos que si aquí tenemos un conductor que está con corriente I, entonces las líneas del campo magnético siempre son concéntricas y cerradas. Y para encontrar, aplicando la regla de la mano derecha, se coloca el pulgar en dirección del campo magnético, la palma de la mano abierta en dirección a la velocidad, y vamos a tener que donde se cierra la mano es el sentido de las líneas de campo. Aquí tenemos otra ilustración de las líneas de campo magnético. Tenemos un imán, polo norte, polo sur. Las líneas siempre salen del polo norte y van hacia el polo sur. Y en el centro son más intensas y en las extremidades son más separadas. Para hacer un pequeño ejemplo, tenemos que una carga de 2 nanocoulombs se proyecta como se muestra con una velocidad de 5 por 10 a la 4 metros por segundo, es la velocidad, con un ángulo de 30 grados entre la velocidad y el campo magnético, con un campo magnético de 3 militesla. Nos dice cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces, aplicando la fórmula directa, o sea, normalmente es aconsejable, para no equivocarse con el ángulo, ¿no? Más que todo, se coloca que entre el campo magnético es horizontal, ¿no es cierto? Entonces va a haber 30 grados entre el campo magnético y la velocidad. Aplicamos la regla de la mano derecha, se pone el dedo pulgar en sentido de la velocidad, en la palma de la mano en sentido del campo magnético, y al cerrar la palma de la mano nos da la dirección de la fuerza magnética. Entonces nos dice cuál es la fuerza resultante. Hacemos nuestro cuadrito de datos, carga igual a 2 por 10 a la menos 9 coulomb, velocidad 5 por 10 a la 4 metros por segundo, campo magnético 3 por 10 a la menos 3 tesla, ángulo teta de 30 grados, y al usar la regla de la mano derecha vemos que la fuerza va hacia arriba. Posteriormente, aplicando la fórmula, tenemos que la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad por el seno, por la carga, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo teta. Reemplazando los valores, tenemos que existe una fuerza resultante de 1.5 por 10 a la menos 7 newton con dirección hacia arriba. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Muy sencillo, ¿no? Es la fórmula directa. Fíjense, solamente fuerza, carga por velocidad, por campo magnético, por seno del ángulo teta. Ese ángulo teta son los 30 grados que tiene la velocidad con relación al campo magnético, que es horizontal de la izquierda hacia la derecha. Ahora vemos acciones del campo magnético. Son fuerzas que aparecen sobre cargas en movimiento y circuitos con corrientes que se encuentran en presencia de un campo magnético. Fuerzas sobre una carga móvil, movimiento de una carga puntual en un campo magnético. Los campos magnéticos no realizan trabajo sobre las partículas cargadas ni modifican su energía cinética. Entonces aquí tenemos que la fuerza total va a ser igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico y la fuerza magnética es carga por velocidad por campo magnético. O sea, este es como son vectores, esta es una multiplicación rotacional. Entonces aquí tenemos que este es el valor de cómo se calcula el Tesla. Ahora si tenemos un conductor con corriente de longitud L y tenemos una corriente que está pasando de izquierda hacia derecha, tiene una sección transversal de área A, la fuerza total sobre el segmento de cable o de alambre va a ser igual a carga que multiplica
a velocidad de desplazamiento por el campo magnético por N por A por L. Entonces, este es la cantidad de, de, de moléculas que pasan. Entonces va a ser, a la fuerza va a ser a la corriente por la distancia, por la longitud del cable, que multiplica a el vector campo magnético. La intensidad de la corriente eléctrica es la carga que atraviesa la sección normal S del conductor en una unidad de tiempo. Sean n el número de partículas por unidad de volumen. V la velocidad media de dichas partículas. S la sección del haz y Q la carga de cada partícula. Un ratingo. Un ratito, por favor. Sí, buen día. Sí, en este momento estoy dando clases, señor. ¿Le puedo devolver la llamada en unos minutos? Ya, ok, gracias. Bueno, acá les decía, ¿no? Sea n el número de partículas por unidad de volumen, v la velocidad media de dichas partículas, s la sección del haz, o sea, el área por donde pasan estas partículas, y en un tiempo t, velocidad por tiempo, es la contenida en un cilindro de sección S y longitud v por t. Entonces, la carga Q es el número de partículas por unidad de volumen. Por carga de cada N, por carga de cada partícula Q, por volumen del cilindro. Entonces vamos a tener que, va a ser la carga va a ser igual a N por Q por S por velocidad por tiempo. Dividiendo Q entre el tiempo T, obtenemos la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es N por la carga, por la velocidad, por la sección. Entonces la intensidad es el flujo de carga o la carga que atraviesa la sección normal S en la unidad de tiempo, que es el producto de los siguientes términos. Número de partículas por unidad de volumen, N. La carga de cada partícula, Q. El área de la sección normal, S. Y la velocidad media de las partículas, V. Entonces, todos los datos estos tienen que ser de alguna manera proporcionados para que ustedes puedan encontrar ya sea la carga, ya sea la corriente, ya sea la cantidad de número de partículas. Entonces, es solamente su formulario el que tiene que imperar para la solución de estos ejercicios. Ahora vemos que una fuerza supone una porción de conductor rectilíneo. En el espectrómetro de masa o en el ciclotrón, ya hemos estudiado la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un portador de carga y el movimiento que produce. Entonces aquí tenemos, aquí vamos a analizar, en esta figura se muestra la dirección y sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético B sobre un portador de carga positivo, Q, que se mueve hacia la derecha con velocidad V. Entonces aquí tenemos velocidad V, corriente I, longitud L, campo magnético es siempre perpendicular a o sea, la mejor posición cuando tiene mayor intensidad es cuando está perpendicular. Entonces aquí tenemos que la fuerza magnética va a ser igual en la dirección de la velocidad y el campo magnético será normal. Entonces la fuerza magnética debido en esta figura se muestra la dirección y sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético B sobre un portador de carga positivo Q que se mueve hacia la derecha con velocidad V. Entonces la fuerza magnética, el vector fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad, por el vector velocidad multiplicado en cruz por el vector campo magnético. Ahora vamos a calcular la fuerza sobre todos los portadores, N, S por L, la carga contenida en la longitud L del conductor. Entonces, la fuerza va a ser igual a la cantidad de partículas por la sección, por la longitud, por la fuerza magnética, va a ser igual a la corriente en la dirección tangencial por el vector campo magnético por la longitud. El vector unitario de su índice T, o en este caso aquí es, aquí está, en este caso aquí,
Esto es U. Vamos a cambiarlo esto para que no nos confundamos. Este de aquí es U. Es igual U. Es igual U. Entonces, este vector unitario que aparece acá, vector U, tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad o el sentido en el que se mueven los portadores de carga positiva. En el caso de que el conductor no sea rectilíneo, el campo magnético no sea constante, se ha de calcular la fuerza sobre un elemento de corriente dL, o sea, un diferencial de la longitud, la longitud del conductor. Entonces, diferencial de la fuerza va a ser igual a la corriente en la dirección tangencial, multiplicado en cruz por el vector campo magnético y multiplicado punto, otra una multiplicación escalar, por el diferencial de la longitud. Las componentes de dicha fuerza, diferencial, la componente en X y la componente en Y de la fuerza, en este caso F subíndice X y F subíndice Y. Por otro lado, se ha de comprobar que si hay simetría de modo que alguna de las componentes sea nula. Finalmente, se calculará por integración las componentes de la fuerza total. Fuerza total será igual. Como la corriente va a ser constante, podemos sacarle la integral. Aquí vamos a tener el vector unitario tangencial que multiplicado en cruz por el vector magnético que multiplica escalarmente el diferencial de la longitud. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una varilla conductora de 20 centímetros de longitud se suspende del brazo de una balanza. El conductor está situado entre dos piezas polares de un imán. Determinar el sentido en la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una porción rectilínea, conocida la dirección y el sentido del campo magnético y de la corriente. Tenemos la intensidad de corriente, 2 amperes, y el campo magnético es igual a 0.002 Tesla. Nosotros vamos a usar Tesla, no nos vamos a olvidar de los Gauss, es otro sistema. Este es un sistema, inclusive de aquí podemos ya eliminarlo esto. Podemos sacarlo, campo magnético. Ya le colocamos que es 0.002 Tesla, la longitud de la varilla L igual a 0.2 metros. Entonces la fuerza que ejerce el campo magnético va a ser F, va a ser corriente por campo magnético por longitud, directo. Como les dije anteriormente, la mayoría de nuestros ejercicios son aplicación de fórmula directa. Solo tener cuidado en convertir esto. Si aquí yo le ponía 2 por 10 a la menos 3, o le daba militesla, microtesla, o otro valor, o aquí le daba la longitud en centímetros, decímetros, milímetros, es convertir al sistema internacional, a la raíz del sistema internacional. Y en este caso, con este ejercicio, tenemos que la fuerza va a ser de 8 por 10 a la menos 4 newton. Ahora, para poder, algunas definiciones pueden ser demostradas matemáticamente. Entonces, aquí nos dice que la definición de Ampere, cuando 2 por 10 a la menos 7 newton sobre metro es la magnitud de la fuerza magnética por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separados de 1 metro, se define la corriente en cada alambre como 1 ampere. Entonces, fuerza magnética sobre la longitud va a ser la permeabilidad en el vacío, que multiplica la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2pi por A por área. Entonces, esto nos va a dar que va a ser 1 ampere. Y donde esta separación, esta separación entre los alambres es igual a 1 metro. Entonces, la fuerza entre dos alambres paralelos se utiliza para definir el ampere, pero siempre tiene que estar separado de 1 metro y tener una magnitud de 2 por 10 a la menos 7 newton sobre metro. Fíjense que muchas cosas se las puede definir matemáticamente, pero tienen sus condiciones. Si no tienen estas características, si no existe esta magnitud de la fuerza magnética, no se va a encontrar 1 ampere.
Pero con esa, ya con esa definición, con esa imposición, se pueden hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, para matemáticamente y gráficamente, aquí podemos definir los dos alambres, contienen una corriente I1 y 2, separados por una distancia D, y vamos a encontrar que esta separación nos va a dar, encontrar un ampere. Ahora vamos a ver el momento dinámico de fuerza o torque sobre un circuito en cuadro con corriente. Entonces aquí tenemos un cuadrado, un rectángulo, donde circula una corriente I en torno de este conductor. Entonces el torque en esta figura va a ser dado por el campo, la corriente eléctrica, por el vector área. Todo este vector área que sale es normal. El vector área es normal a esta inclinación que tiene esta espira cuadrada y que multiplica al vector campo magnético. Mucha gente me pregunta, ¿cómo el área puede ser un vector? Sí, es un vector porque es normal. El vector área normal a esta sección, mejor dicho, a esta espira de forma rectangular. Aquí tenemos también el momento sobre una espira con corriente. En este caso, la espira es circular, la que vimos anteriormente es una espira rectangular. El momento va a ser, el torque va a ser igual a, mejor dicho, el momento dinámico de la fuerza, el T, el torque va a ser igual al momento dipolar magnético por el campo magnético, por el vector campo magnético, donde el momento dipolar magnético es igual a la corriente por el área. Entonces, en este caso, tenemos la espira circular, el torque es como si girara en un eje imaginario, y el área, ¿no? Del vector área de la espira circular. El momento dinámico de fuerza sobre la espira se debe a las fuerzas de origen magnético que actúan sobre la espira cuando ésta es recorrida por una corriente I y la espira se encuentra dentro de un campo magnético B. Si pudiese girar sobre un eje, mientras mayor sea el momento, mayor será su velocidad angular. El vector mi, momento dipolar magnético, se mide en amperes por metro cuadrado. Como vimos aquí en la formulita, el momento dipolar magnético es corriente por área. Corriente es en amperes y el área es en metros cuadrados. Ahora vemos la magnetización. ¿Qué significa magnetización? Tenemos que, imagínense un conductor, un pedazo de cable, un cable de sección, tiene una sección S aquí. Entonces, en un material con momento magnético aparecen corrientes microscópicas y se crea una corriente superficial de carga. Entonces, de acuerdo a la formación molecular, se crean interiormente unas corrientes microscópicas internamente, pero estas corrientes en el interior se anulan y solamente queda una superficie, una corriente en la superficie. Entonces aquí podemos encontrar varios parámetros. La magnetización. Esta magnetización es el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Entonces el vector magnetización va a ser el momento dipolar, o sea, el mi, vector mi sobre el volumen. O sea, el diferencial de mi sobre el diferencial de volumen. El diferencial de mi va a ser el diferencial de la corriente por el área, porque el área no va a cambiar, ¿no es cierto? El área va a ser el mismo, lo que va a cambiar es la corriente. Y el diferencial de volumen va a ser, el área no va a cambiar, la sección va a ser la misma, lo que va a cambiar es el tamaño, el L, qué tamaño tiene el alambre o el conductor, digamos, ¿no? Si un conductor de forma de alambre. Luego la magnetización es igual a la corriente amperiana por unidad de longitud. Entonces la magnetización va a ser igual a I sobre L. Magnetización de saturación, todos los dipolos están orientados, entonces vector M sub índice S va a ser igual a N por mi. O sea, y N es el número de moléculas por unidad de volumen. O sea, todos los dipolitos, ¿no? La intensidad de polo magnético es el momento dipolar magnético por la longitud. Entonces, la intensidad del polo magnético es el Q, vector Q sub índice M va a ser igual al vector mi, que es el momento dipolar magnético, sobre la longitud del conductor.
También, es puro formulario. Ahora vemos el campo de magnetización B subíndice M y el vector H, la intensidad. Entonces, la magnetización en casi todos los materiales es proporcional al campo aplicado B subíndice 0. El B subíndice 0 es el primer campo que se aplica. Si el material está imantado, crea un campo de magnetización y el campo total resulta de la siguiente manera. Primero, tenemos que la magnetización será igual a la susceptibilidad magnética x su índice M, que multiplica al campo magnético aplicado sobre la permeabilidad en el vacío. Entonces, el campo magnético, el campo de magnetización B subíndice M, el vector B subíndice M va a ser igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica al vector de magnetización. Entonces, el campo magnético total va a ser igual al campo magnético aplicado más el campo magnético de magnetización. El campo de magnetización. O sea, el B subíndice 0 más el B subíndice M es igual al vector B subíndice T. Ahora vemos, como les decía, vector H, vector de intensidad magnética. En el vacío, el vector intensidad magnética H es igual al campo magnético aplicado sobre la permeabilidad en el vacío. Cuando existe un medio material, la intensidad magnética H es igual al campo magnético total sobre la permeabilidad del medio material. Y tenemos que el campo magnético total siempre sería igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica a la intensidad magnética más al vector intensidad magnética más el vector magnetización. Donde, al igual que como vimos en los campos eléctricos, donde era la permitividad, en este caso es la permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética va a ser igual a la permeabilidad magnética inicial, que multiplica a 1 más la susceptibilidad magnética. Y la permeabilidad relativa del medio material es igual a 1 más la permeabilidad magnética. Otras relaciones de estos vectores, tenemos que el vector campo magnético total es igual a la permeabilidad relativa del medio material, que multiplica el campo magnético aplicado. La magnetización, el vector magnetización es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad del campo magnético. Otra relación es el vector campo de magnetización, el campo magnético de magnetización es igual a la permeabilidad magnética por el vector campo magnético aplicado. La relación entre estos vectores magnéticos son tres. El nombre, inducción magnética, su símbolo es la letra B mayúscula, está relacionado con todas las corrientes. En condiciones de frontera, la componente normal es continua. En la intensidad de campo magnético, el símbolo es la letra H mayúscula, solo para corrientes verdaderas. En condiciones de frontera, es un campo tangencial continuo. Y el vector magnetización, simbolizado con la letra M mayúscula, son las corrientes de magnetización y se anulan en el vacío. Ahora vamos a ver algunos dispositivos que son capaces de darnos algunas respuestas y sirven para estudiar el comportamiento de las partículas. Campos eléctricos y magnéticos cruzados. El movimiento de partículas cargadas, como los electrones, se puede controlar mediante campos eléctricos y magnéticos combinados. Entonces, para ello, aquí tenemos bueno, primero vamos a hacer unas aclaraciones. Primero, la fuerza eléctrica sobre un electrón es hacia arriba y opuesta al campo eléctrico. Pero la fuerza magnética sobre el electrón es hacia abajo y se utiliza la regla de la mano izquierda. La desviación es cero cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Entonces aquí, más o menos, trata de demostrar esto acá
en este grafiquito con este selector de velocidad, el campo eléctrico, el campo magnético, la velocidad, ¿no? Cuando la desviación es cero, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza eléctrica. La fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Ahora vemos lo que es, para qué sirve el selector de velocidad. Este dispositivo usa campos cruzados para seleccionar solo aquellas velocidades para las cuales la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Puede verificar las direcciones para la carga, como está, en qué sentido. Cuando la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Entonces tenemos que la fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético y la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Estamos hablando de la misma carga. En este caso, y despejando V, tenemos que la velocidad va a ser igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Esta formulita no se olviden nunca. La velocidad es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Al ajustar los campos eléctricos y o magnéticos, una persona puede seleccionar solo aquellos iones con la velocidad deseada. Vamos a ver ahora el ejemplo 3. Y nos dice que un ion de litio que tiene una carga igual, una carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 16 coulomb, se proyecta hacia un selector de velocidad donde el campo magnético es igual a 20 militesla. El campo se ajusta para seleccionar una velocidad de 1.5 por 10 a la menos 6 metros por segundo. ¿Cuál es el campo eléctrico? Aquí hay un error de imprenta. El campo eléctrico, el campo E, entonces aquí el campo es mayúscula, el campo eléctrico. Nos dice, ¿cuál es el campo eléctrico E? Entonces aquí tenemos el selector de velocidad y dice que un ion de litio entra a este selector con una velocidad donde el campo magnético es igual a 20 militesla. Y la velocidad es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Entonces tenemos, ya vimos en la fórmula, velocidad es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. No hay nada más sencillo que este tipo de ejercicio. Campo eléctrico es igual a velocidad por campo magnético. Reemplazamos los valores, 1.5 por 10 a la 6 metros por segundo, que multiplica 20 por 10 a la menos 3 Tesla. Y eso nos va a dar que el campo eléctrico es igual a 3 por 10 a la 4 voltios sobre metro. Aquí, digamos, no le ponemos newton sobre coulomb porque estamos hablando de velocidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de campo magnético. Entonces, se aconseja que cuando estemos en la parte, obviamente que si llegamos a despejar y a encontrar, vamos a reemplazar esto, vamos a encontrar newton sobre coulomb, pero en el caso de cuando hablemos que estamos hablando campo magnético y partículas o que se proyectan a una cierta velocidad, es mejor que la respuesta esté en volt sobre metro. Movimiento circular de un campo magnético. La fuerza magnética F sobre una carga en movimiento siempre es perpendicular a su velocidad V. Por tanto, una carga que se mueve en un campo magnético V experimentará una fuerza centrípeta. Entonces, si tenemos que entre una carga en un campo magnético, aquí el campo magnético está entrando en la pantalla, ¿no? Por eso está la X. Vimos anteriormente que cuando un campo entra en una pantalla deja una X en la de la cola, ¿no? Y cuando sale de la pantalla es un punto. Entonces en este caso el campo magnético está entrando hacia la pantalla y si largamos una partícula, una carga que entra a este campo magnético, el campo magnético va a hacer que la carga el campo va a provocar que se experimente una fuerza centrípeta. Va a comenzar a girar en ese círculo. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética. Aquí tenemos que, de acuerdo al movimiento circular uniforme,
La fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, donde está girando. Y la fuerza magnética es igual a la carga por velocidad por el campo magnético. Entonces la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Igualamos las dos ecuaciones y el radio de la trayectoria nos va a dar que el radio va a ser igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. ¿Para qué sirve este dispositivo? Para encontrar a qué radios se utilizan, cuál es la masa, cuál es la carga de diferentes, para diferentes partículas, iones y otros elementos que pueden ser estudiados con estos dispositivos. Y este dispositivo se llama el espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa es un instrumento que sirve para hacer este análisis, donde se proyectan las partículas o las cargas, entran con cierta velocidad y nos permiten realizar algunos análisis con relación a la velocidad, que es directamente proporcional al campo eléctrico e inversamente proporcional al campo magnético. En determinado punto por donde está circulando esta carga, la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética. Los iones que pasan a través de un selector de velocidad con una velocidad conocida llegan a un campo magnético como se muestra. Y el radio es dado por Rm, masa por velocidad sobre carga por campo magnético. La masa se encuentra al medir el radio R. Entonces la masa es igual a la carga por el campo magnético por el radio. Este radio es el radio que aquí donde está, fíjense, este es el radio del centro de este espectrómetro de masa hasta donde va a dar la vuelta o va a tender a dar la vuelta este ion. Ahora vemos el ejemplo 4. Y en este ejemplo nos dice que un ion de neón, o sea, para no complicarles, yo les voy a dar el elemento y su carga. No les voy a pedir que busquen en la tabla cuánto vale la carga. No, sino yo les doy directamente la carga para que no nos compliquemos. Y para que, porque yo no les estoy enseñando aquí elementos, sino les estoy enseñando, nosotros estamos aprendiendo, mejor dicho, a calcular campos eléctricos, magnéticos, los radios donde circula en un selector de velocidad o un espectrómetro de masa, mejor dicho, y cosas más relacionadas con el electromagnetismo o con la física 3. Entonces, en este ejemplo 4 nos dice un ion de neón, cuya carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, sigue una trayectoria de 7.28 centímetros de radio, superior e inferior. Entonces, está dando la vueltita, ¿no? Está dando una circunferencia de 7.28 centímetros de radio, con un campo magnético igual a 0.5 Tesla y un campo eléctrico igual a 1000 volts sobre metro. Nos pide cuál es su masa. Entonces aquí ustedes ya automáticamente tienen que comparar, tienen que igualar. Bueno, primero vamos a encontrar lo que no nos dan, la velocidad. Velocidad es campo eléctrico sobre campo magnético, velocidad 2000 metros por segundo. Tenemos que el radio, igualamos, ¿no? Fuerza centrípeta sobre fuerza eléctrica, y tenemos que, de aquí sacamos que el radio va a ser igual a masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Entonces de aquí despejamos que la masa va a ser igual a carga por campo magnético por radio sobre la velocidad. Mil metros por segundo. Entonces, yo no les puedo dar un vacío, tengo que darle información. En este caso, pueden encontrar la velocidad, con la velocidad encuentran la masa.
despejando al igualar la fuerza, la fuerza magnética con la fuerza centrípeta. ¿Listo? Y entonces aquí nos da que la masa de este ion de neón es igual a 2.91 por 10 a la menos 4 kilogramos. La masa es dada en kilogramos. Ejemplo 5. Un electrón se mueve a lo largo de un eje Y en sentido positivo con una velocidad de 2.2 por 10 a la 6 metros por segundo y experimenta una fuerza de 5 por 10 a la menos 12 newton en sentido negativo del eje Z. O sea, está yendo hacia abajo. Hallar el vector intensidad del campo magnético responsable de esta fuerza. Hallar el radio de la circunferencia descrita por el electrón y el sentido de giro de la misma. Pero bueno, aquí podrían hacer un dibujo en 2 dimensiones si fuera el caso. Hallar el periodo de movimiento. D, si se duplicase la carga de la partícula cargada y la masa se cuadruplicase manteniendo la misma velocidad y el mismo campo magnético, ¿cuál sería el radio de la circunferencia descrita por esta nueva partícula? Yo entiendo y sé que cuando la pregunta tiene muchas palabras, se complica, ¿no? A veces no podemos interpretar bien qué es lo que nos está preguntando. Por eso tienen que analizar despacio y palabra por palabra qué es lo que pide. Principalmente en este punto D, donde nos pide duplicar la carga de la partícula y cuadruplicar la masa, pero mantener la velocidad y el campo magnético. Y nos pide el radio. O sea, no es complicado, es solamente leer con atención. Entonces, los datos que nos da la carga del electrón, sabemos todos que es menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. La masa del electrón también, yo se las voy a dar para que ustedes no estén buscando la carga y la masa. El electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y entonces nos pide hallar el vector de intensidad campo magnético responsable de esta fuerza. Nos dice que la fuerza es igual a 5 por 10 a la menos 12 newton. Entonces, a partir de la ley de Lorentz, que vimos al comienzo, se puede calcular el módulo de la inducción magnética. Entonces, fuerza va a ser igual a carga por velocidad por campo magnético. Fíjense otra cosita en el enunciado. Fíjense, se mueve a lo largo del eje Y, o sea, está perpendicular. O sea, aquí no hay problema de ángulo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí aplicamos directamente la fórmula carga por velocidad, o sea, entre la velocidad y el campo magnético hay 90 grados. Entonces, no se usa el... Entonces, quiere decir que el campo magnético va a ser igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad. Entonces, este campo magnético va a ser igual, reemplazamos los valores, nos da la fuerza, nos da el valor de la carga del electrón y nos da la velocidad. Entonces tenemos que esto va a ser menos 15.6 Tesla, campo magnético. El vector tiene que ser perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y fuerza. O sea, y el sentido viene dado por las reglas de la mano derecha. Entonces el vector es, por tanto, como tenemos que se desplaza en el eje Y, ¿no es cierto? Y tiene un sentido negativo del Z, ¿cuál va a ser su perpendicular? El eje Y, ¿no es verdad? Entonces, menos 15.6 en el sentido de I. Tesla. No se olviden las unidades. Algunos en el examen no pusieron las unidades y han tenido, solamente se le pone la mitad de la nota. Posteriormente, para la pregunta B, el radio de la circunferencia lo puedo tener si se iguala la fuerza centrípeta con la fuerza magnética. Entonces, fuerza centrípeta, masa por velocidad al cuadrado sobre radio, va a ser igual a la fuerza magnética, que es carga por velocidad por campo magnético. Despejamos lo que corresponde y tenemos que el radio va a ser igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Oh, aquí se adelantó algo. Entonces el radio va a ser igual a 7.3 por 10 a la menos 7 metros. ¿Listo? Entonces nos dice que se haga un gráfico. No es necesario, pero si alguien interpreta bien,
más o menos nos va a dar este tipo, este gráfico, ¿no? El C, el periodo se define como el tiempo que emplea en dar una vuelta completa. Entonces, la velocidad nos va a dar a la longitud sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el L, lo que va a tardar el perímetro? 2πr, ¿no es cierto? Sobre el tiempo, mejor dicho, el 2πr es toda la vuelta, ¿no es verdad? Sobre la velocidad nos va a dar el periodo. Desplazando todo, el periodo va a ser igual a 2.3 por 10 a la menos 12 segundos. Eso va a ser en que da una vuelta completa. O sea, la vueltita aquí entra aquí y va a dar una vuelta completa. Vamos a ponerlo con el puntero, entra aquí y al dar una vuelta completa, hasta 2pi, va a ser 2.3 por 10 a la menos 12 segundos. D. Analizando la ecuación del radio de la circunferencia y aplicando las condiciones del enunciado, se puede obtener el nuevo radio de curvatura. R' dice, ¿no? Cuadruplica la masa y duplica la carga, pero mantiene la velocidad y el campo magnético. Entonces, duplicamos la masa, cuadruplicamos la masa, duplicamos la carga y vamos a tener que eso va a ser 4 sobre 2, 2, ¿no es cierto? Va a ser 2m por b por q sobre b. ¿Eso qué significa? 2 veces el radio, ¿no? Porque el radio es m por b sobre q por b. M por velocidad sobre carga por campo magnético. Como nos da 2, quiere decir que es 2 veces el radio. Entonces el radio va a ser igual a 1.46 por 10 a la menos 6 metros. Con esto terminamos la presentación de hoy. ¿Alguna pregunta? Fíjense, la última pregunta donde nos pide duplicar la carga y cuadruplicar la masa parece complicada, pero no lo es. Porque ya el ejercicio solamente despejar 4 con 2 y nos va a dar 2R. ¿Cuál es el valor de R? El valor de R es 7.3 por 10 a la menos 7 por 2 nos va a dar 1.46 por 10 a la menos 6 metros. Sencillo. ¿Listo? Bueno, he podido ver en el examen, a muchos les ha ido excelentemente bien. No lo tengo todavía todo, estoy por el 60% más o menos de la corrección, pero me alegro que han habido respuestas completas y otros han tenido algunos problemitas con yo me imagino que es por el uso de la calculadora. Después, por lo demás, están notas muy buenas. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Nos falta una parte más de la unidad 3 y ya la próxima clase ya les entrego la lista de ejercicios y el segundo parcial es solamente de la unidad 3, de acuerdo a nuestro programa. Fíjense que es fácil, para los que les fue algo mal en el primer parcial, aquí tienen la chance de sacar una nota buena. Para Darío Suárez, yo pienso que hasta mañana jueves en la noche y espero que hasta el viernes ya esté todo corregido para que ustedes puedan verlo ver en la plataforma sus notas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, entonces el segundo parcial es unidad 3 y nos faltaría una parte más, ¿no? Según lo que dijo. Nos falta una presentación más de la unidad 3. Entonces, la próxima clase, el viernes, les entrego la lista de ejercicios, terminamos la materia y las otras clases son solamente de ejercicio. ¿Listo? El viernes marcamos la fecha del examen segundo parcial, que va a ser el consenso con todo. Está bien, ingeniero. Gracias. Listo, Hugo. Bueno, ya Marco, gracias a todos. Gracias por su presencia y los espero el viernes a las 11:30. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Gracias.